Hola, buenas tardes. Vamos a empezar el último tema de estas clases de filosofía de la ciencia, que versa sobre el debate acerca del realismo científico. Este ha sido un gran debate que se ha extendido a lo largo de las últimas décadas del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, porque el debate todavía continúa, aunque ya no con la intensidad de décadas anteriores. Eh, pero vamos a ver los hitos fundamentales en este debate, algunos antecedentes en la propia historia de la ciencia y por lo menos los planteamientos fundamentales tanto de los realistas como de los antirrealistas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues comencemos. El debate entre el realismo y el antirrealismo es en el fondo un debate sobre el objetivo de la ciencia, sobre qué perseguimos con la elaboración de las teorías científicas. ¿Cuál es el objetivo de las teorías científicas? Y en particular, ¿qué relación mantienen las teorías científicas y el mundo? Eh, Como vamos a ver, hay muchas variedades de realismo y todavía más variedades de antirrealismo. Pero se pueden entresacar algunos elementos centrales que pueden servir para entender el debate en sus términos más importantes. La pregunta que se plantean los intervinientes en este debate, en el fondo, es si las teorías científicas y por lo tanto también las entidades teóricas que son postuladas por las teorías científicas constituyen una representación objetiva de la realidad o si por el contrario esas teorías científicas tienen una función meramente instrumental, es decir, si tratan solo, por utilizar una vieja expresión que ya se dio en este debate hace siglos, salvar los fenómenos, si pretenden solo salvar los fenómenos conocidos, es decir, encajar los fenómenos, conectar los fenómenos, pero sin que debamos tomar el contenido de esas teorías como tendiendo establecer verdades literales sobre la realidad objetiva. Las teorías científicas serían, por lo tanto, según este planteamiento, no una representación objetiva de la realidad, sino una especie de eh, instrumento conceptual con el que manejar la realidad. La cuestión, por lo tanto, en este debate es dilucidar cuál de estas dos grandes formas de concebir la ciencia y las teorías científicas y las entidades teóricas postuladas por las teorías científicas es la mejor. ¿Cuál de estas dos grandes formas de interpretar el objetivo de la ciencia encaja mejor con lo que ha sido la historia de la ciencia y con los resultados de la propia ciencia y del modo en que se realiza en la actualidad? Lo que vienen a defender los realistas, en el fondo, es la idea de que las teorías científicas tratan de establecer qué cosas hay en el mundo y por qué esas cosas se comportan como lo hacen. Es decir, tratan de establecer una ontología fundamental, y tratan de explicar cómo esas entidades interactúan entre sí. En función de esto, los realistas consideran que la evidencia empírica, los datos que nos proporciona la observación y los experimentos, pueden proporcionar buenas razones para creer en la verdad, siempre verdad aproximada, porque no podemos eh, decir que tenemos una verdad definitiva, pero no podemos sostener que hemos alcanzado una verdad última sobre nada, por lo tanto solo podemos hablar de verdad aproximada, eh, por parte de la teoría correspondiente, es decir, que la teoría, la evidencia empírica puede mostrar que la teoría
que estamos manejando es una verdad aproximada, o se puede interpretar como una verdad aproximada. En cambio, los antirrealistas, y ya digo que hay muchas variedades dentro de este grupo, considerarían que la función de las teorías solo consiste en dar cuenta de las manifestaciones observables de las cosas, de los fenómenos, ¿no? De una forma simple y de una forma fructífera, de manera que podamos controlar esos fenómenos, podamos predecir esos fenómenos, podamos manipular esos fenómenos, pero siempre considerando que nuestras teorías solo tratan de, eh, digamos, de establecer esas conexiones entre los fenómenos. Como decíamos antes, solo tratan de salvar los fenómenos. No debemos interpretar, por lo tanto, según esto, las teorías científicas como verdades, ni siquiera como verdades aproximadas. Lo que la evidencia empírica nos permite afirmar, como mucho, sería la adecuación empírica de las teorías. Es decir, nuestras teorías, si encajan con la evidencia empírica, podemos afirmar que son empíricamente adecuadas. ¿Cuál es la diferencia con la afirmación realista de la verdad aproximada? Pues fundamentalmente que al sostener que una teoría es empíricamente adecuada, lo que queremos decir es que encaja con lo observable. No podemos, por lo tanto, ir más allá de eso y afirmar que establece también verdades sobre lo inobservable, sobre las entidades teóricas en particular. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esa sería la caracterización fundamental de los dos, digamos, los, las dos posiciones fundamentales en este debate, pero ahora vamos a ir matizando y viendo cómo pues esto es un poquito más complejo, ¿no? En todo caso, lo que también es importante subrayar es que este no es un debate que surja por razones estrictamente filosóficas, o si queréis, no es un debate creado por los filósofos. Este es un debate que podemos rastrear en la propia historia de la ciencia. O sea, que surgió como tal debate por necesidades intrínsecas a la propia ciencia, al modo de interpretar las teorías científicas. Y en particular podemos señalar tres episodios históricos donde este debate quedó de manifiesto, aunque con matices distintos. En primer lugar, cuando en el siglo XVI y sobre todo XVII se discute sobre la interpretación de los modelos cosmológicos. Bueno, es un debate que viene de antes, se puede rastrear ya en la astronomía antigua, en el modo de interpretar a la propia astronomía tolemaica, el modelo cosmológico de Ptolomeo, pero que cuando cobra realmente toda su viveza es cuando este modelo se pone en confrontación con el modelo de Copérnico, con el copernicanismo. El episodio quizás más conocido en esta historia es el caso Galileo. Galileo era un realista. Galileo pensaba que el modelo de Copérnico era una descripción correcta del universo. Es decir, que el universo era realmente como decía Copérnico. El Sol estaba en el centro y la Tierra giraba en torno al Sol. Y no al revés, como decía el modelo de Ptolomeo, que situaba a la Tierra en el centro del universo y el Sol giraba en torno a la Tierra. Eh, Probablemente sabéis que el libro de Copérnico apareció con un prólogo, el discípulo de problemas como los que luego tuvo Galileo, pues afirmó que lo que se establecía en ese libro, el modelo cosmológico que establecía
que se establecía en el libro de Copérnico sobre las revoluciones de los cuerpos celestes debía entenderse solo como una hipótesis matemática, como una herramienta matemática para facilitar los cálculos de las posiciones de los planetas, cálculos para establecer calendarios, etcétera, etcétera. Pero no debía de interpretarse como una verdad literal sobre el modo en que estaba estructurado el propio universo. Y así se interpretó, en principio, la obra de Copérnico. Se evitaban muchos problemas eh, eh, y era pues una forma de decir, eh, utilicen este modelo porque es más fácil calcular con él, lo cual hasta cierto punto no era del todo cierto. Es decir, que era solo relativamente un poco más fácil el cálculo con el sistema copernicano, ¿no? Es decir, que la ganancia no, en simplicidad no era tan grande como se podía pensar, ¿no? Pero, en fin, pero esto se podía hacer sin asumir eh, una posición conflictiva que era la de suponer que la Tierra no estaba en el centro del universo, como había establecido toda la cosmología antigua. Galileo, sin embargo, era un copernicano realista. Él estaba convencido de que el universo era realmente como decía Copérnico en su libro. Y por lo tanto, que el modelo copernicano no era únicamente una herramienta matemática para calcular de forma más simple, sino que era una auténtica descripción del universo. Esta defensa realista del modelo copernicano comenzó a traerle problemas y en una fecha tan temprana como 1616, el cardenal Roberto Bellarmino le llamó a capítulo para advertirle. En una reunión, en principio, que no se difundió al menos externamente, el cardenal Bellarmino le avisó a Galileo de que no se veía con buenos ojos su defensa del realismo copernicano. Y lo que le vino a decir el cardenal Bellarmino era que se atuviera a la práctica que la propia Iglesia Católica estaba siguiendo con respecto a la propuesta de Copérnico, es decir, que la utilizara como una herramienta matemática. La Iglesia Católica lo hacía sin ningún problema para calcular el calendario, por ejemplo, pero que no defendiera la tesis de que el universo era realmente así, porque además de eso chocaba con una interpretación literal de la Biblia, creo que del libro de Daniel, donde en un momento determinado se dice que Dios para el movimiento del Sol. Claro, si para el Sol es porque el Sol se está moviendo y por lo tanto no puede estar inmóvil en el centro del universo, que es lo que proponía el sistema copernicano. Hoy día sabemos que las cosas son más complejas, ¿verdad? Que tampoco el Sol está en el centro del universo si es que tuviera sentido una noción así, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. Es decir, como veis, el cardenal Roberto Bellarmino lo que le pide a Galileo no es que abandone el copernicanismo, sino que lo utilice como un modelo matemático, solo como un modelo matemático. Esto además encajaba con la tradición astronómica, porque la astronomía no formaba parte de la física en aquella época. La astronomía era una parte de la matemática. Por lo tanto, el cardenal Bellarmino le pedía a Galileo que se siguiera comportando como un matemático y no trasladara eso al ámbito de la física. Bueno, eso también se podría matizar porque también hubo interpretaciones realistas, físicas, podríamos decir, del modelo de Ptolomeo, que eran más difíciles de sostener, pero también las hubo, ¿no? Es decir, que no todo el que defendió el modelo tolemaico en la Edad Media, por ejemplo, era un instrumentalista. También hubo interpretaciones realistas. De hecho, los árabes se dan cuenta de que interpretando de forma realista el modelo de Ptolomeo
y el cosmos de Aristóteles, pues no se pueden encajar los dos. O sea que, y eso es una de las razones que llevó a la interpretación instrumentalista de Ptolomeo, evitar el conflicto con Aristóteles. Lo cierto es que, aunque Galileo parece que aceptó la reconvención, eh, pues al final pues no se atuvo a ella. No se atuvo a ella, sobre todo en la publicación de su famoso libro Diálogos sobre los dos sistemas máximos, donde es una de las grandes obras de Galileo, donde Galileo, en un diálogo que implica tres personajes, pues confronta los argumentos en favor del copernicanismo con los argumentos en favor de Ptolomeo y de Aristóteles. Eh, eh, la obra, además, eh, en la obra el personaje, bueno, ese personaje era el defensor de la teoría copernicana, el defensor de la teoría tolemaica y una especie de mediador o de moderador del debate, ¿no? Eh, Galileo se ve claramente que está defendiendo la posición copernicana. El personaje que defiende a Copérnico es el que expone los mejores argumentos. Y además, al personaje que defiende la posición de Ptolomeo y de Aristóteles le da un nombre que, traducido con cierta, pues significa el simple, el tonto, es Simplicio, es el nombre del personaje. Y además pone en boca de ese personaje argumentos que había utilizado el Papa en aquel momento, Urbano VIII, que era amigo de Galileo, por cierto. Posiblemente que el Papa fuera su amigo le hizo pensar a Galileo que podía expresarse con más libertad de lo que le había dicho el cardenal Belarmino varios años antes. El caso es que el libro se publicó con el nihil obstat, es decir, eh, se dio permiso eclesiástico para su publicación, por lo tanto no se vio en él nada que atentara contra la fe, pero los enemigos de Galileo, y ya en ese momento tenía muchos, porque su fama había ido creciendo y también porque por su carácter se había ido enfrentando a los jesuitas, por ejemplo, del Colegio Romano, que eran excelentes astrónomos y matemáticos también, pues los enemigos de Galileo empezaron a mover los hilos en la corte del Papa y le dijeron que Galileo le había engañado poco menos, puesto que había publicado este libro y ponía en boca de Simplicio argumentos que el propio Papa había esgrimido en algunas ocasiones. El caso es que esto pues ya se consideró que no era aceptable y Galileo fue convocado por la Inquisición para ser juzgado. No se le torturó, no se le, digamos, hizo ningún daño físico, pero es de suponer que aquello no fue un proceso agradable, claro está. Eh, Galileo, a Galileo se le engañó también en ese proceso, al parecer, se le hizo creer que si se retractaba públicamente del copernicanismo sería absuelto o tendría una condena testimonial. Y eso probablemente es lo que provocó su abjuración, su famosa abjuración, eh, que según cuenta la leyenda terminó con aquella famosa frase de Epur si mueve y sin embargo se mueve, refiriéndose al sol, claro. Bueno, es muy dudoso que pronunciara esa frase porque no creo que delante de la Inquisición estuviera Galileo ya con su edad, un hombre mayor, como para hacer un de este tipo, ¿no? El caso es que además durante el proceso se presentó un documento que los historiadores creen que era una falsificación,
en el que supuestamente Galileo había firmado delante del cardenal Belarmino un compromiso por escrito de no publicar nada jamás en defensa del copernicanismo. Ya digo que al parecer ese documento era una falsificación, que Galileo no fue obligado a firmar ningún documento así delante del cardenal Belarmino en 1616. Bueno, se dictó sentencia después de la retractación de Galileo y la sentencia fue bastante dura. Se le condenó a arresto domiciliario de por vida. Es decir, no podía salir de su casa, lo cuidó una hija monja que tenía, podía recibir visitas, pero él no podía salir de casa así hasta que murió. Eh, como veis, en este caso histórico, eh, lo que en realidad se discutía era algo que tenía que ver con la interpretación de la teoría copernicana, no tanto con la teoría misma, que utilizada como herramienta de cálculo no ofrecía ningún problema, sino interpretada como una verdad literal sobre el universo. Por decirlo de alguna forma, el cardenal Belarmino y la Iglesia Católica no habrían condenado a Galileo si Galileo hubiera sido un instrumentalista. Si Galileo hubiera pensado que la teoría de Copérnico era una nueva forma de salvar los fenómenos, pero igual que la de Ptolomeo lo fue con anterioridad, es decir, que era una herramienta conceptual, nada más que eso. Pero Galileo no pensaba de ese modo y como era un hombre honesto y además con un carácter fuerte, pues no dio su brazo a torcer y interpretó el copernicanismo como una verdad sobre el universo. Y eso es, aparte de las enemistades que se fue creando a lo largo de su vida, lo que le costó la condena, su interpretación realista. La interpretación realista obviamente chocaba con la autoridad de la Iglesia y con la interpretación literal de la Biblia. Se aclaran otras cuestiones de ahí, porque Galileo, en una carta a Cristina de Lorena, sostiene que la Biblia no se puede interpretar literalmente, sino que hay que interpretarlo de forma metafórica, que es lo que hoy día sostiene cualquier teólogo, por cierto, excepto algún fundamentalista que haya puesto. Pero aquello sentó también muy mal, que Galileo se metiera a discutir, había que interpretar las escrituras, ¿no? La famosa frase que se suele citar, ¿no? La Biblia nos enseña cómo ir al cielo, pero no son los cielos, ¿no? Es decir, la Biblia no es un libro de ciencia, ¿no? No es un libro sobre el universo, sino es un libro espiritual, ¿no? Esta interpretación, que como digo, hoy día aceptaría cualquier persona razonable, en aquel momento se consideraba una provocación, y esto formó parte también de los elementos que terminó moviendo a la condena a Galileo. En fin, en este episodio histórico vemos cómo había una confrontación entre dos formas de interpretar las teorías científicas y en el fondo dos formas de interpretar la astronomía y quizás toda la ciencia. La forma instrumentalista, la forma eh, basada en la tesis de que únicamente tratamos de encajar fenómenos mediante nuestras teorías, y la interpretación realista según la cual la ciencia nos dice cómo es el universo, al menos de forma aproximadamente verdadera. El caso es que poco después de la condena de Galileo, eh, Kepler, que era un realista también, y otros astrónomos copernicanos, todos ellos con convicciones realistas, terminaron por imponer la teoría copernicana para cualquier persona culta y además en su interpretación realista. Se supo después que el prólogo del libro de Copérnico lo había escrito Andrea Osiander y no Copérnico, y por lo tanto la interpretación realista terminó triunfando, aunque para Galileo ya era demasiado tarde, claro está, porque había sido condenado por la Inquisición.
No obstante, fijaos el dato, el libro de Copérnico sobre las revoluciones de los cuerpos celestes se mantuvo en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica hasta finales del siglo XIX. Hasta finales del siglo XIX. En fin, bueno, esta es una historia triste, ¿no? El segundo episodio histórico es menos conocido. Fue la discusión, tanto en física como en química, sobre la existencia real de los átomos. Como sabéis, la teoría atómica o la hipótesis atómica había surgido en la antigua Grecia, atomistas griegos, sobre todo Leucipo y Demócrito, pero luego prácticamente con alguna defensa entre algunos romanos, como Lucrecio en De Rerum Natura, prácticamente desaparece después, ¿no? Y a lo largo de la Edad Media, solo algún heterodoxo la menciona y si la defiende es de una forma muy tibia, ¿no? Prácticamente se consideraba una teoría acabada, una teoría que no tenía demasiado sentido, porque además era una teoría materialista que no encajaba con la visión del cosmos del cristianismo, que ya para entonces estaba basada en la física de Aristóteles. El atomismo chocaba frontalmente con la física de Aristóteles. Sin embargo, con el comienzo de la ciencia moderna, la hipótesis atómica empieza a ser rescatada por algunos autores. Robert Boyle la menciona, no me acuerdo ahora del nombre de uno de los pioneros en su defensa. El propio Galileo también la defiende. Es decir, que empieza a cobrar importancia, pero claro, era una posición puramente metafísica, filosófica, porque nadie pensaba en aquel momento que los átomos pudieran ser observados directamente o a través de instrumentos, claro está, eh, y por lo tanto que pudiera establecerse con total seguridad su existencia. Eh, Se mantuvo, por lo tanto, como un elemento que formaba parte del discurso de la ciencia, pero digamos que de ese discurso periférico que suele utilizarse un poco como para complementar las tesis que realmente se están defendiendo con más rigor científico. La cosa empieza a cambiar a principios del siglo XIX con la publicación de dos tomos por parte del físico inglés John Dalton. Eh, en su obra, me parece que es de 1808, creo, tendría que comprobarlo, Dalton propone la existencia real de los átomos como el mejor modo de entender las leyes de la estereoquímica, es decir, las leyes que ya se conocían en aquel momento de las proporciones con las que se combinan los elementos en las reacciones químicas. Si suponíamos que existían los átomos, entonces esas leyes encajaban perfectamente, tenían una explicación lógica y simple. Por lo tanto, la propuesta de Dalton era asumir que realmente los átomos existían, aunque él consideraba que siempre siendo una hipótesis que no podría ser probada porque nunca podríamos observar a los átomos. Precisamente por ello, por este carácter hipotético e imposible de probar, la mayoría de los químicos y por supuesto de los físicos fue reticente a aceptar esa hipótesis, a aceptar la existencia real de los átomos. A lo sumo,
se la consideró como una herramienta conceptual para poder eh, eh, pensar con simplicidad en las proporciones en que se combinan los elementos de las reacciones químicas. La cosa empezó a cambiar a mediados del siglo XIX, cuando el físico Amedeo Avogadro repartió un documento en un congreso que en principio nadie le prestó demasiada importancia, pero cuando terminó el congreso y los científicos que estaban en él leyeron el documento de Avogadro, pues empezó a ejercer una cierta influencia. En ese documento, Avogadro mostraba que si suponíamos que los átomos existían, en aquel momento todavía no había una distinción clara entre átomos y moléculas, por cierto. ¿eh? Pero, en fin, hablemos en términos de átomos. Si los átomos existían, pues se podía calcular la cantidad de átomos que hay en un mol de cualquier sustancia. ¿eh? Es decir, que había un número fijo, lo que llamamos el número de Avogadro, de átomos en un mol de cualquier elemento. Eh, Esto empezó a dar que pensar a los físicos y a los químicos, sobre todo a los químicos, y quizás lo que decidió que la mayoría de los químicos ya uh, en, las, en el último tercio del siglo XIX aceptaran sin resquemor la hipótesis de la existencia de los átomos fueron los trabajos de Maxwell, de Boltzmann y de Maxwell, que mostraron que podía reducirse la termodinámica a la mecánica estadística, es decir, que podían comprenderse mejor los fenómenos termodinámicos, los fenómenos relacionados con el calor, con la temperatura, con el trabajo, si suponíamos que las leyes de la termodinámica se podrían derivar de leyes de la mecánica, pero leyes de la mecánica que considerando el comportamiento no de cuerpos aislados, sino conjuntos de átomos y por lo tanto dándole un tratamiento estadístico a ese conjunto grande de átomos, ¿no? Por ejemplo, la temperatura se define a partir de entonces como la energía cinética media de las moléculas de un cuerpo, ¿no? Por lo tanto, ahí tenéis un concepto mecánico, energía cinética, pero aplicado a un conjunto amplio de átomos y por lo tanto bajo un tratamiento estadístico, energía cinética media de las moléculas. La teoría ideal de los gases también se basaba en la idea de que los gases estaban compuestos de moléculas o átomos y esto, pues, digamos que al ser aceptado en la física, favoreció la aceptación también en la química. De forma que para finales del siglo XIX, la mayoría de los científicos ya asumía la existencia real de los átomos, aunque obviamente nadie había observado ningún átomo. El último gran científico en resistirse a aceptar la existencia de los átomos fue Ernst Mach. Ernst Mach murió en 1916 y todavía en el año de su muerte consideraba que los átomos eran solo una hipótesis de fenómenos. Mach era un antirrealista, era un fenomenista, ya lo comentamos en el primer tema. Sin embargo, la batalla la habían vuelto a ganar los realistas, es decir, al final del 19, casi todos los físicos admitían que los átomos tenían que ser entidades reales. Probablemente el artículo que convenció ya a los pocos escépticos fue uno de los famosos 5 artículos que publicó Albert Einstein en 1905. Un artículo en el que explica el movimiento browniano a partir de la colisión de
las moléculas en suspensión en un líquido con las moléculas de polen que están en ese líquido. El movimiento el movimiento aleatorio de esos granos de polen, que es lo que se conoce como movimiento browniano, era explicado por Einstein como debido al choque de las moléculas de agua, en este caso, con esos granos de polen. Bien, pues de nuevo tenemos un debate entre realistas y antirrealistas, entre los que piensan que los átomos describen una realidad externa, eh, frente a los que piensan que es una mera herramienta conceptual para salvar los fenómenos, para simplificar las explicaciones de las leyes de la química, que finalmente es ganada por realistas. El tercer episodio histórico es más complejo, y es el debate sobre los fundamentos de la teoría cuántica, el debate sobre la interpretación de la teoría cuántica. Cuando ya todo el mundo parecía convencido de la existencia de los átomos, surge la teoría cuántica y entonces lo que se pone en cuestión es la existencia misma, al menos en el nivel subatómico, ahora en el nivel subatómico, de una realidad independiente del sujeto cognoscente. La interpretación de Copenhague de la teoría cuántica, que fue la interpretación oficial y la más aceptada hasta hace poco, ahora hay otras interpretaciones eh, que parecen estar comiendo el terreno a la teoría, a la interpretación de Copenhague entre los propios físicos, pero digamos la interpretación habitual de la teoría cuántica era que determinadas propiedades de un sistema cuántico, de un sistema subatómico, por ejemplo de un electrón, solo adquirían realidad en el dispositivo experimental. Es decir, cuando alguien trataba de medir esas propiedades. Pero si no había ningún instrumento que tratara de establecer una medición sobre esas propiedades, ningún observador que tratara de hacerlo, digamos que esas propiedades se mantenían en un estado de superposición, no tenían una realidad definida. Por poner un ejemplo, el electrón puede tener un spin, interpretemos eso como un giro, que puede ser más un medio o menos un medio. Interpretemos eso como si fuera en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj. Es una manera de entenderlo, no es literal, ¿no? Bueno, pues no sabemos en qué spin tiene un electrón hasta que lo medimos. Y entonces determinamos si tenía un spin un medio o tenía un spin menos un medio. Y la interpretación clásica de esto es, bueno, pero antes de medirlo, el electrón ya tenía ese spin. Bueno, la interpretación de Copenhague dice, no, no señor, no es así. Antes de medirlo, el spin del electrón era ambos en superposición. Menos un medio y más un medio en superposición. ¿Cómo entender eso? Bueno, no hay manera de entenderlo, obviamente. El sentido común no puede asumir algo así, pero eso es lo que dicen las matemáticas de la teoría, ¿no? Podemos poner otro ejemplo. Un electrón no tiene una posición y una velocidad definidas hasta que no se le observa. Cuando se trata de medir su posición, se puede establecer su posición, pero entonces ya no se puede establecer con exactitud su velocidad, su momento, que es masa por velocidad, o bien podemos medir su velocidad, pero entonces ya no podemos establecer con exactitud su posición.
Eh, Esto implica, según la interpretación de Copenhague, que antes de la medición, el electrón no tiene una posición y una velocidad definidas. No está en ningún lugar en concreto ni tiene una velocidad concreta. Es el proceso de observación, de medición de esas propiedades, el que determina que el electrón adquiera esas propiedades. Claro, esto implica que al menos para ciertas propiedades, que se conocen como propiedades conjugadas, y en un nivel subatómico, la realidad depende del acto de observación. La realidad tiene una estructura previa, intrínseca, sino que la adquiere en el momento en que un observador la mide, en el que un observador la mide. Y esto obviamente es una posición antirrealista, porque justamente lo que el realismo defiende es que hay una realidad independiente del sujeto, que es la realidad que la ciencia trata de conocer, y nuestras teorías son aproximadamente verdaderas porque hacen una descripción adecuada de esa realidad independiente del sujeto. Pero lo que la teoría cuántica en la interpretación de Copenhague nos está diciendo es que esto no es así, al menos, insisto, para ciertas propiedades y en cierto nivel de la realidad. Para esas propiedades y en ese nivel de la realidad, el acto de observación es constitutivo de la propia realidad. Y esto es una posición antirrealista. Este debate no está cerrado, continúa. Hay interpretaciones realistas de la teoría cuántica, pero tienen sus problemas, tienen sus problemas. Si la interpretación de Copenhague, que es la antirrealista, tiene el problema de atribuirle objeto cognoscente una cierta capacidad causal en la determinación de la realidad, lo cual parece cercano al idealismo, las interpretaciones realistas de la teoría cuántica, como la interpretación de los eh, universos múltiples, pues tiene la consecuencia de que cada vez que el observador realiza un acto de medición, el universo se bifurca en dos universos, en uno de los cuales ha obtenido, pongamos, un resultado para el spin del electrón de más un medio, y en otro de los cuales ha obtenido un resultado para la medición del spin de menos un medio. Lo cual es suponer que, claro, el universo está bifurcándose constantemente en muchos otros universos. Y el observador, además, se va repitiendo en todos esos universos, solo que en unos obtiene un resultado y en otros otro. Esto no es tampoco en fin, una interpretación que se pueda aceptar por el sentido común, digamos, con facilidad. Bueno, como veis en la descripción que os he hecho de estos episodios históricos, en el primer caso estábamos en una discusión que trataba de establecer si los modelos cosmológicos debían considerarse como hipótesis matemáticas para encajar las posiciones aparentes de los planetas, o si por el contrario, esos modelos cosmológicos, Ptolomeo y Copérnico, debían considerarse como representaciones de una realidad física. Y esta fue la postura que finalmente triunfó, la que defendía Galileo. En el segundo episodio, el debate tenía un objetivo un tanto diferente, pero también ligado a lo que es el debate sobre el realismo científico. En este segundo debate, lo que estaba en cuestión es el estatus que debería otorgarse a los átomos y en general el estatus que debería otorgarse a las entidades teóricas postuladas por las teorías científicas. Si una teoría científica necesita postular una entidad teórica que es inobservable, debemos asumir la existencia real de esa entidad teórica o bastaría sencillamente con decir, bueno, supongamos que la realidad es como si existieran esas entidades teóricas,
pero no asumamos que realmente es así, que realmente existen esas entidades teóricas y en este caso los átomos. Y en cambio, en el tercer debate, en el debate sobre la teoría cuántica, lo que estaba en discusión es si las teorías científicas se refieren a una realidad independiente del sujeto, independiente del observador, o si por el contrario, eso que llamamos la realidad es, al menos en algunos aspectos, al menos en algunos niveles, una construcción dependiente del acto mismo de observación. La interpretación de Copenhague defendía esto último, pero esto es algo que, por ejemplo, Albert Einstein nunca aceptó, y eso generó un intenso debate muy interesante, un debate filosófico-científico con Niels Bohr, uno de los padres de la mecánica cuántica. Es un debate apasionante, es una pena que no se explique las facultades de filosofía. Desgraciadamente tampoco se explica en las facultades de física, al menos eh, a no ser que sea en algún seminario o en alguna asignatura no central, porque se trata de un debate, insisto, filosófico, pero filosófico en relación con la ciencia, y ocupó a dos de las mejores mentes del siglo XX, Albert Einstein y Niels Bohr, y les llevó toda la vida. Dicen que Bohr, su lecho de muerte, todavía garabateaba algunos esquemas para responder a la última objeción de Einstein. En fin, yo creo que si os interesan estas cuestiones, estos temas relacionados con la ciencia y la filosofía, de la interrelación entre la ciencia y la filosofía, de la integración incluso de la ciencia y la filosofía, pues podéis leer sobre esto que seguro que os gustará, porque fue un debate realmente apasionante. Y es una pena, insisto, que los filósofos no lo conozcan y que para los científicos, para la mayoría de los científicos, eh, la versión que queda de este asunto es que el debate lo ganó Bohr por goleada y que Einstein sencillamente se había vuelto un poco mayor mentalmente. Joven fue un gran genio, pero luego a partir de los 40 ya no quería ser tan atrevido como lo requerían los nuevos avances en la física cuántica. Y por lo tanto, las objeciones de de Einstein a Bohr y a Heisenberg, a los representantes de la interpretación de Copenhague, pues eran objeciones que no tenían mucho sentido y que finalmente fueron respondidas a plena satisfacción de todos los físicos por el propio Bohr y por Heisenberg. Esta es una interpretación maniquea y errónea de la cuestión. Y en realidad ni Einstein era alguien que se oponía a esto por razones de puro conservadurismo científico, ni el debate quedó completamente zanjado con las respuestas de Bohr. El debate continuó y continúa en la actualidad. El debate sobre los fundamentos de la teoría cuántica, que es un debate científico-filosófico. Hay libros muy buenos de divulgación para adentrarse en él. A mí me gusta mucho uno que está traducido al español, lo tengo por aquí en inglés, es de, eh, a ver, déjame que vea Manjit Kumar. Manjit Kumar es el autor y se titula, en inglés, el título es Quantum. No sé qué título le habrán puesto en español. Es un libro magnífico sobre todo este debate. Y más recientemente se ha traducido otro, pero no lo tengo por aquí cerca y no sabría deciros ahora cuál es en concreto. ¿eh? A ver, déjame que vea si está por aquí. Bueno, no lo veo en este momento, pero sí hay varios, ¿eh? Hay varios
sobre toda esta cuestión. Pensaba que lo tenía por aquí cerca, pero no. Bueno, no. Bueno, lo siento. Este no. Si me acuerdo en otra clase os lo recomiendo. Pero bueno, este de Manjit Kumar es ya un buen libro para empezar si os interesa esta cuestión. En el debate sobre los fundamentos, debate filosófico, insisto, sobre los fundamentos de la teoría cuántica, que es un debate que tiene que ver con este asunto del realismo frente al antirrealismo. La interpretación de Copenhague fundamentalmente venía a defender la idea no solo de que la realidad depende en ciertas características del acto de observación, sino que además la propia teoría cuántica debería interpretarse como un procedimiento de cálculo. La función de onda que describe el comportamiento de un sistema cuántico es un mero procedimiento de cálculo y no debe interpretarse como representando una realidad objetiva. Y así es como suelen proceder la mayor parte de los físicos cuánticos de la actualidad, es decir, entienden que tienen una excelente herramienta predictiva, que efectivamente la teoría cuántica es la teoría que con mucho más predicciones exactas puede conseguir, no hay nada comparable a la exactitud que consigue la teoría cuántica en sus predicciones y en sus aciertos. Es la base de toda nuestra tecnología electrónica actual. Sin la teoría cuántica no tendríamos los transistores y sin ellos no tendríamos toda la microelectrónica, incluyendo los ordenadores, etcétera. Y por lo tanto es la base de nuestra propia existencia actual, la teoría cuántica, y sin embargo seguimos sin entender en el fondo de qué está hablando la teoría cuántica. Ese es el problema, ¿no? ¿A qué se refiere en realidad la teoría cuántica? El debate filosófico es eso lo que trata de establecer. Pero insisto, para muchos científicos la cuestión es sencillamente cómo calcular, cómo predecir. Y eso la teoría cuántica lo hace muy bien y no hay que meterse, si uno quiere limitarse a eso, no hay que meterse en más profundidades. Tenemos una excelente herramienta matemática para predecir. Y todos los científicos, todos, sean cual sea su concepción filosófica, aceptan las mismas ecuaciones de la teoría cuántica. En eso no hay ninguna discrepancia. Todos aceptan las mismas ecuaciones y todos saben cómo calcular con esas ecuaciones, obviamente. La discrepancia está en cómo interpretar esas ecuaciones, en qué relación mantienen esas ecuaciones con la realidad. Y eso es un debate filosófico, es una cuestión filosófica, o filosófico-científica, si queréis, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí la presentación de los antecedentes históricos de este debate. Como veis, como os decía al principio, no es un debate que los filósofos hayan suscitado por esta manía de los filósofos de preocuparse de temas que a nadie más le preocupan y que parecen rompecabezas intelectuales o desafíos intelectuales, sino que es un debate que surge dentro de la propia ciencia. Hay debates filosóficos que surgen dentro de la ciencia y son debates que han desarrollado los propios científicos, pero también con participación de los filósofos. También, en este debate, por ejemplo, de la teoría cuántica, actualmente pues es la parte fundamental de la filosofía de la física en el momento presente. Y la filosofía de la física la hacen filósofos, normalmente con formación de físicos, pero dedicados a la filosofía, no al desarrollo de la física. Muy bien, pues vayamos ahora entonces a la caracterización del realismo científico con más detalle. Sobre esto podéis encontrar mucha literatura y hay muchas formas de, en fin, de clasificar las diversas afirmaciones
dentro del realismo. Yo hago esta propuesta, la hice en el libro que os comenté sobre el libro que escribí en el 98, 98 o el 89, en el 89 creo, 89, sobre el realismo científico, el debate actual en la filosofía de la ciencia, que podéis localizar en internet. Y hice esta propuesta y yo creo que sigue siendo interesante. Tampoco es que sea muy original, es decir, eso está basado en propuestas de otros autores que hacen distinciones muy parecidas, ¿no? Yo creo que el realismo se puede desglosar, el realismo científico, se puede desglosar en 5 tesis. Fijaos, hablo del realismo científico y no solo de realismo, porque el realismo es una posición filosófica general que tiene su propia historia y que versa sobre todo sobre el modo en que caracterizamos a la realidad y el modo en que podemos conocer la realidad. El realismo científico es una posición más concreta. Como os he dicho antes, aunque, hombre, tiene que ver con el realismo genérico, ¿no? Con el realismo filosófico, podríamos decir, porque son posiciones coincidentes en muchos aspectos, pero el realismo científico tiene que ver exclusivamente con el modo en que entendemos las teorías científicas y el objetivo de la ciencia, ¿eh? De ahí lo de realismo científico. Y todo lo que vamos a decir estará, por tanto, referido eh, a esas ideas científicas, a ese modo de interpretar la ciencia. Entonces, yo creo que se puede distinguir entre un realismo ontológico, un realismo epistemológico, un realismo teórico, un realismo semántico y un realismo que a falta de nombre mejor le he llamado realismo sobre el progreso. Podríamos llamarle quizás realismo progresivo. Que tiene que ver con el progreso científico, con el modo de interpretar el progreso científico. Bueno, y el modo de caracterizarlo sería este. Esto, por ejemplo, esta diapositiva la he sacado de un artículo que publiqué en la revista Investigación y Ciencia sobre el debate sobre el realismo científico. ¿eh? Es un artículo en el que resumo todo esto en 2 páginas. Yo creo que os puede ser útil también. Si lo buscáis, se titula Realismo científico sigue el debate y está en la revista Investigación y Ciencia. Si localizáis el artículo veréis que en 2 páginas intento resumir todo este debate y os puede ser como guía. Bueno, allí hago esta caracterización. El realismo ontológico sería la tesis según la cual existe hipotéticamente, un mundo independiente de la mente del observador que nuestras teorías científicas pretenden conocer. El realismo ontológico sería, por lo tanto, la mente no está creada ni constituida ni depende en ninguna propiedad de el acto de observación. Hay una realidad independiente y la ciencia trata de conocer esa realidad independiente. El realismo epistemológico sería la tesis según la cual nuestras teorías científicas nos proporcionan un conocimiento adecuado de ese mundo, un conocimiento adecuado, aunque efectivamente siempre perfectible. No podemos decir nunca ya hemos llegado a la teoría final, ya tenemos todo el conocimiento posible sobre el mundo objetivo, sobre el mundo independiente. Siempre cabe el error, como nos enseñó Popper. Nuestras teorías son siempre revisables, nuestras teorías pueden estar equivocadas, incluso las mejores que tengamos ahora, pero en todo caso, nuestras teorías nos proporcionan un conocimiento de esa realidad independiente del sujeto. Un conocimiento perfectible, pero un conocimiento, al fin y al cabo, de ese mundo independiente del sujeto.
Eh, Luego habría una tercera tesis que más bien es un argumento, ¿eh? Lo vamos a desarrollar con más detalle más adelante en las próximas clases, y es que para el realista el enorme éxito predictivo de las teorías científicas, también el éxito práctico, pero sobre todo el éxito predictivo y particularmente el éxito a la hora de predecir fenómenos completamente desconocidos, ese éxito de nuestras teorías científicas se ha de deber a que estas teorías científicas contienen muchas afirmaciones verdaderas acerca de la realidad. Es decir, es la verdad aproximada de nuestras teorías científicas lo que explica el éxito predictivo de nuestras teorías científicas. Como digo, esto se puede interpretar como una tesis del realismo, pero más bien podríamos caracterizarlo como un argumento, el principal argumento en favor del realismo científico. Luego estaría el realismo teórico. El realismo teórico afirma que los enunciados verdaderos, o aproximadamente verdaderos, cuando diga verdaderos, entended que es siempre sinónimo de aproximadamente verdaderos. No se restringe solo al ámbito de lo directamente observable, de lo, de lo que podríamos calificar como adecuación empírica, ¿eh? Sino que también esos enunciados verdaderos pueden pertenecer al ámbito de lo teórico, es decir, esos enunciados pueden contener términos teóricos referidos a entidades no observables. O dicho de otra manera, el realismo teórico lo que defiende es que la verdad no se queda en el ámbito de lo puramente observable, sino que podemos hablar en la ciencia también de teorías verdaderas o de enunciados teóricos verdaderos, aun cuando contengan referencia a entidades no observables. Luego estaría el realismo semántico, que es sencillamente la tesis de que la verdad ha de ser entendida como la vieja teoría de la correspondencia entre nuestros enunciados y la realidad. La mejor caracterización de la verdad sería la teoría de la verdad. Y finalmente, el realismo sobre el progreso mantendría que las teorías científicas actuales, las que aceptamos en el momento presente, son mejores que las teorías del pasado, no solo porque resuelven más y mejores problemas, como dijo Kuhn o como dijo Laudan, sino porque son más verdaderas. Son más verosímiles, si queremos utilizar la terminología popperiana o de Niniluoto, o son más aproximadamente verdaderas, o contienen más verdades que las anteriores. Es decir, el progreso científico es un progreso hacia teorías más verdaderas. Esa es la tesis del realismo sobre el progreso. Como veremos, pero ya lo dejaré para la próxima clase, puede haber realistas fuertes que aceptan todas estas tesis. Por ejemplo, Mario Bunge podría ser uno de ellos. O por ejemplo, Ilkan Niluoto, aunque con algún matiz en alguna de estas tesis. Pero puede haber también realistas débiles que acepten solo algunas. Por ejemplo, algunos realistas, a pesar de considerarse realistas, tendrían problemas con la definición de la verdad como correspondencia y preferirían una noción pragmatista de verdad. Bueno, son posiciones posibles, aunque en mi opinión, en mi modesta opinión, el realismo verdaderamente coherente es un realismo que asume estas tesis, todas ellas, aunque con matices en algunas, insisto, porque como ya veremos, pues, en fin, cómo esté estructurado ese mundo independiente del observador
es un asunto abierto a discusión por el propio realismo, y en qué medida nuestras teorías nos proporcionan un conocimiento adecuado de ese mundo y cómo lo hacen es también un tema en el que caben eh, posiciones distintas, ¿no? No hay por qué interpretar el realismo, como a veces se hace, como una posición dogmática que piensa que la realidad tiene una estructura única, una estructura acabada, una estructura perenne y que además es fácilmente conocible y que nuestras teorías nos proporcionan un conocimiento directo de esa realidad. Es decir, que nuestras teorías son solo el espejo de la naturaleza, por utilizar un famoso título de Richard Rorty, ¿verdad? Nuestra mente es el espejo de la naturaleza y lo único que tenemos que hacer para conocer el mundo es representarnos de una forma unívoca una realidad que tiene una estructura única. Esa es una posición muy ingenua, que solo a los realistas más ingenuos habrían defendido. Y yo, desde luego, no conozco a ninguno contemporáneo que defienda algo así. Ningún realista en el debate actual ha defendido algo tan simple como eso. El realismo, como vamos a ver, es compatible con el perspectivismo. Es compatible con la idea de que diversos observadores tienen diversas perspectivas, de que diversas teorías nos ofrecen diversas perspectivas y de que es imposible hablar de la perspectiva única y verdadera, ¿eh? De lo que Hilary Putnam llamó el punto de vista del ojo de Dios, o lo que Thomas Nagel llamó la visión desde ninguna parte. El realista no tiene por qué asumir algo así, del mismo modo que tampoco tiene por qué asumir un realismo ontológico fuerte que nos diga que la realidad tiene una estructura acabada, en todos sus detalles, que el mundo viene, por decirlo de nuevo con la frase de Putnam, con las etiquetas puestas. El realismo es más sofisticado que todo eso y es compatible con el falibilismo, por supuesto, el caso de Popper lo ejemplifica, y es compatible con el perspectivismo. Pero bueno, todo esto lo desarrollaremos ya en las próximas clases. Por ahora lo dejamos aquí.